La velada estuvo llena de sonrisas falsas y conversaciones ensayadas. La fiesta de empresa tenía ese aire de elegante pretenciosidad, donde todo el mundo vestía sus mejores galas y ocultaba sus verdaderas intenciones tras copas de champán y apretones de manos firmes. Nunca me gustaron este tipo de eventos, pero estaba allí por ella. Observé cómo se movía por la sala, siempre atenta, siempre encantadora. Era imposible no darse cuenta de que todos los ojos estaban puestos en ella, pero aquella noche había algo diferente. Un brillo en sus ojos que no había visto en años, una sonrisa que parecía más ensayada que genuina. Entonces apareció él. El jefe. Elegante, seguro de sí mismo, con esa presencia que domina la habitación sin esfuerzo. La forma en que se acercó a ella, inclinándose ligeramente para susurrarle algo al oído, fue como si una aguja me atravesara el pecho. Se rieron juntos, y ella le tocó ligeramente el brazo, un gesto pequeño, pero que encerraba una intimidad que no debería haber existido. Intenté ignorarlo, decirme a mí mismo que estaba imaginando cosas. Ella siempre tenía un trato expansivo y cálido, pero cuando los vi desaparecer juntos por la puerta lateral del salón, no pude contener mi inquietud. Esperé unos minutos, intentando mantener la calma, tratando de encontrar una excusa racional. A lo mejor tenía algo que ver con el trabajo, pensé. Pero la lógica se vino abajo cuando lo seguí. En el aparcamiento, escondidos entre los coches, los vi de pie junto al suyo. La luz de la farola que había encima dejaba ver claramente todos sus movimientos. Él le puso una mano en el hombro, inclinándose de nuevo para decirle algo, y ella no se inmutó. Al contrario, sonrió, esa sonrisa que una vez fue mía, y subió al coche. Un torbellino de pensamientos me abrumó. Me temblaban las manos al coger el móvil, intentando decidir si llamar, enfrentarme a ellos allí mismo o simplemente seguir al coche. Elegí esta última opción, con el corazón latiéndome como un tambor mientras conducía unos metros detrás de ellos. Su coche se detuvo frente a un hotel discreto, alejado del centro, un lugar que parecía elegido a dedo para reuniones de las que nadie debía enterarse. Se bajaron riendo, sin prisa, como si nada pudiera interrumpir aquel momento. Volví a sacar el móvil y esta vez hice una foto. El discreto flash bastó para captar la escena que se grabaría a fuego en mi memoria, los dos entrando en el vestíbulo, con sus rostros llenos de complicidad. Esperé en el coche una eternidad, intentando decidir qué hacer. El dolor era asfixiante, pero junto con él llegó una oleada de determinación que me dio fuerzas. Llamé a alguien de su familia, le envié las fotos y le expliqué lo que acababa de presenciar. La reacción al otro lado fue una mezcla de asombro e incredulidad, pero ya no importaba. Sabía que había que revelar la verdad. Más tarde, cuando volvió a casa, intenté actuar con normalidad. El perfume diferente, el pelo ligeramente desordenado y el tono despreocupado de su voz eran insultantes. Entró por la puerta como si no hubiera pasado nada, pero todo había cambiado. Estaba tranquila, aterradoramente tranquila, mientras esperaba el momento oportuno. La cena se desarrolló en un pesado silencio, hasta que rompí la tensión con una simple frase: ¿dónde estabas después de la fiesta? El asombro en su rostro fue todo lo que necesité para confirmar lo que ya sabía. Intentó disimularlo, inventar excusas poco convincentes, pero las pruebas estaban en su contra. Saqué el móvil del bolsillo y le enseñé las fotos. ¿Y esto?, le pregunté. Su expresión cambió a desesperación, las lágrimas empezaron a brotar, pero yo ya no podía sentir nada más que vacío. No lo entiendes, empezó a decir con voz temblorosa, pero yo no quería oírla. Cada una de sus palabras parecía un intento desesperado de salvar algo que ella misma había destruido. No se trataba solo de la traición física, se trataba de la ruptura de la confianza, del hecho de que hubiera elegido a otra persona en ese momento, incluso sabiendo lo que habíamos construido juntos. Su traición no solo era una afrenta a nuestra relación, sino también una sombra que ahora se cernía sobre todo lo que éramos. ¿Qué iba a hacer con la rabia, la humillación, las fotos que ahora eran más que pruebas, eran recuerdos que nunca desaparecerían? No era solo el dolor lo que me conmovía, sino el deseo de entender cómo alguien a quien quería tanto podía mirarme a los ojos y mentir descaradamente. ¿Cómo había tenido el descaro de subestimarme tanto? No sabía exactamente qué ocurriría a continuación. Pero una cosa era segura, no habría más mentiras.
Y cuando la noticia llegó a su familia, la reacción fue explosiva, cambiando el curso de aquella noche de un modo que ni ella ni yo podríamos haber previsto. Por mucho que quisiera respuestas, lo que ocurrió después fue algo que nunca habría imaginado. Bienvenido a nuestro canal. Aquí nunca apoyamos ni toleramos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias, creadas para mostrar cómo la infidelidad puede devastar vidas, destruir la confianza y dejar profundas cicatrices. Prepárate para una narración intensa, llena de giros y emociones, que te atrapará de principio a fin. Respire hondo y prepárese, la historia que va a escuchar hoy es impactante e inolvidable. El salón estaba impecablemente decorado, las suaves luces se reflejaban en las arañas de cristal, creando un acogedor resplandor. Era la fiesta anual de la empresa en la que Isen trabajaba desde hacía casi una década. Hombre metódico y dedicado, siempre había creído que labrarse una carrera sólida era la mejor manera de garantizar la seguridad de su familia. A su lado estaba Sofía, su esposa, una mujer de belleza sutil y sonrisa cautivadora. Eran una pareja admirada por muchos, la imagen de la estabilidad y el éxito. Sin embargo, como en tantas historias, la apariencia no siempre reflejaba la realidad. Isen y Sofía llevaban 11 años casados, un matrimonio que comenzó con promesas apasionadas y sueños compartidos. Se conocieron en una cafetería del centro de la ciudad, un encuentro que parecía sacado de una película romántica. Él, con su porte tranquilo y su mirada atenta, pronto se sintió cautivado por la energía contagiosa de Sofía, que por aquel entonces trabajaba como ayudante en una pequeña editorial. La conexión fue instantánea, y pocos meses después ya estaban planeando un futuro juntos. Con el paso de los años, la vida de la pareja tomó giros previsibles pero no por ello menos desafiantes. Isen se dedicó a su carrera, ascendiendo poco a poco en la empresa y asegurándose un nivel de vida cómodo para ambos. Sofía, por su parte, dejó la editorial por un trabajo en una agencia de publicidad, donde su carisma y creatividad la hicieron destacar rápidamente. Sus días estaban llenos de trabajo, compromisos sociales y planes de futuro, pero poco a poco algo parecía escapárseles. La rutina, antaño símbolo de seguridad, empezó a convertirse en una carga. Isen pasaba largas horas en la oficina y a menudo se llevaba trabajo a casa. Aunque creía estar haciendo lo mejor para su familia, las noches en silencio con Sofía empezaron a crear un abismo invisible entre ellos. Ella, que siempre había sido comunicativa y llena de vida, parecía más introspectiva, su energía canalizada en eventos de trabajo y plazos. «Trabajas demasiado, Isen», comentó Sofía una noche mientras recogía los platos de la cena. Su tono era tranquilo, pero había un rastro de frustración. Él la miró, sintiendo la familiar punzada de culpabilidad. «Lo hago por nosotros», respondió él, más a la defensiva de lo que pretendía. La conversación terminó como tantas otras, sin resolución, solo con un silencio incómodo. A pesar de las tensiones, Isen seguía viendo en Sofía a la mujer de la que se había enamorado. En momentos fugaces, como cuando ella se reía de algo trivial o ponía música antigua mientras cocinaba, él recordaba por qué la amaba. Pero esos momentos eran cada vez más raros, enterrados bajo capas de responsabilidades y expectativas. En el trabajo, Sofía empezó a destacar en proyectos importantes, recibiendo frecuentes elogios de compañeros y superiores. Uno de esos superiores era Damián, el nuevo director creativo de la agencia. Joven, seguro de sí mismo y siempre dispuesto a hacer una broma o un comentario perspicaz, tenía una presencia magnética que atraía la atención de todo el mundo. Sofía no era una excepción. Al principio, solo lo veía como un jefe exigente pero justo, alguien que desafiaba su creatividad y la animaba a pensar con originalidad. Con el tiempo, sin embargo, las conversaciones informales en el pasillo se hicieron más frecuentes, los cumplidos más personales. «Tienes un talento único, Sofía», dijo Damián durante una reunión nocturna. «No veo eso en mucha gente». El cumplido fue directo pero sincero. Ella sonrió, sorprendida por la intensidad de sus palabras. «Gracias», respondió, apartando la mirada un momento. Era raro que alguien reconociera sus habilidades con tanta sinceridad, y eso la conmovía más de lo que le gustaría admitir. Mientras tanto, Isen se enfrentaba a sus propias presiones en el trabajo. El departamento en el que trabajaba estaba siendo reestructurado y sentía que el peso de las expectativas era cada vez más abrumador.
Sin embargo, seguía adelante, motivado por la idea de que su dedicación era la clave para proteger lo que más le importaba. Las noches que llegaba tarde a casa, encontraba a Sofía ya dormida o absorta en su teléfono móvil. Él notaba los cambios, pero no encontraba las palabras ni el momento adecuados para abordarlos. Una parte de él tenía miedo de enfrentarse a lo que significaba, así que optó por ignorarlo. Pasaron las semanas y se acercaba la fiesta de empresa, un acontecimiento que siempre se esperaba con impaciencia. Sofía, a quien no solían gustarle estas ocasiones, se mostró sorprendentemente receptiva a la idea de acompañarle. «Estará bien salir un rato», dijo mientras elegía un vestido para la velada. Isen se sintió aliviado, tal vez esta sería una oportunidad para volver a conectar con ella, lejos de las presiones cotidianas. La noche de la fiesta, llegaron juntos, saludando a caras conocidas. Isen permaneció al lado de Sofía, presentándola a colegas y superiores. Sin embargo, se dio cuenta de que parecía incómoda, con la mirada vagando por la sala. «¿Va todo bien?», le preguntó, inclinándose para hablarle al oído. «Sí, solo cansada», respondió ella con una breve sonrisa. A medida que avanzaba la velada, Sofía se alejó para tomar una copa y, sin que Isen se diera cuenta, acabó tropezando con Damián. Estaba de pie cerca de la barra, conversando animadamente con algunos de sus compañeros. «Sofía», exclamó al verla. «No pensé que vendrías». Ella sonrió, sintiéndose extrañamente halagada. ¿Y perderme la oportunidad de ver a todo el mundo con traje y corbata? Nunca, bromeó, intentando mantener un tono ligero. Al otro lado del pasillo, Isen charlaba con un compañero de trabajo, pero sus ojos buscaban a menudo a Sofía. La vio riéndose con Damián y sintió una incomodidad que no podía explicar. No eran celos, exactamente, sino un malestar que empezaba a crecer. Se acercó, pero antes de que pudiera llegar hasta ellos, fue interceptado por otro colega que quería presentarle a alguien importante. La fiesta continuó, con música a todo volumen y un ambiente festivo. Sofía parecía más animada, y Isen intentó convencerse de que eso era bueno. Pero había algo en la forma en que sonreía, en la ligereza de sus gestos, que le hacía sentirse como un extraño en aquella escena. Sabía que algo había cambiado, pero seguía sin entender qué. Mientras volvían a casa aquella noche, el silencio en el coche era casi ensordecedor. Isen conducía con la cabeza llena de dudas e inseguridades. Sofía miraba por la ventanilla, distante. Quería preguntarle qué le pasaba, pero no le salían las palabras. Y así terminó otra noche, sin preguntas ni respuestas. Lo que Isen aún no sabía era que aquella noche marcaría el comienzo de una serie de acontecimientos que lo cambiarían todo. Los días siguientes a la fiesta de empresa supusieron un extraño cambio en la rutina de Isen y Sofía. Él se sumergió aún más en el trabajo, como si la presión constante y las horas extras fueran una especie de refugio. Ella, en cambio, parecía más reservada, pero al mismo tiempo una energía diferente flotaba en sus gestos y palabras. Había algo en ella que le intrigaba y le inquietaba, un tono de voz más ligero, casi animado, que contrastaba con el desapego que había marcado sus interacciones durante meses. Isen trató de ignorar las señales, diciéndose a sí mismo que era solo el cansancio o las responsabilidades que los agobiaban a ambos. Pero el instinto, esa advertencia silenciosa que susurra cuando algo va mal, se hizo más difícil de ignorar. Empezó a prestar más atención a los detalles. Los mensajes de su móvil, en los que nunca se había fijado antes, ahora parecían ocupar gran parte de su tiempo. Las sonrisas que esbozaba mientras leía algo parecían desconectadas del momento. Y, sobre todo, los horarios imprevisibles, los eventos de trabajo, que surgían sin previo aviso. «¿Vas a llegar tarde otra vez hoy?», le preguntó él, una mañana en la que ella ya estaba levantada más temprano de lo habitual, preparándose para salir. «Sí, una reunión importante. No sé exactamente a qué hora volveré». Su respuesta fue acompañada de una sonrisa rápida pero evasiva, y Isen notó cómo ella evitaba su mirada mientras se ajustaba los pendientes en el espejo. Sabía que insistir en la conversación en aquel momento no llevaría a ninguna parte. Pero la duda crecía como una sombra y él empezó a prestar atención a cosas que antes le habían pasado desapercibidas. Las sonrisas que ella guardaba para los mensajes en lugar de las conversaciones con él. El perfume más fuerte que se ponía para ir a trabajar.
Las noches en las que decía que estaba agotada, pero se quedaba despierta más tiempo del necesario tecleando en el móvil. Una noche, cuando Sofía dijo que tenía otra cena de negocios, Isen sintió que el peso del silencio se apoderaba de la casa. Se quedó sentado en el sofá durante horas, preguntándose cómo habían llegado las cosas a ese punto. No eran celos irracionales ni paranoia. Era el creciente vacío entre ellos, el espacio que ya no sabía cómo llenar. Algo estaba cambiando, y necesitaba entender qué era. Por eso, aquella noche, tomó una decisión. Decidió averiguar qué estaba pasando realmente. No era algo que Isen imaginara hacer algún día, la idea de invadir la intimidad de Sofía le incomodaba. Pero ya no podía soportar las dudas que le corroían la mente. Cuando ella salió de casa, él esperó unos minutos antes de coger las llaves del coche y dirigirse en la misma dirección. Mantuvo la distancia suficiente para no llamar la atención, pero el corazón le latía con fuerza a cada paso. La ciudad estaba iluminada, pero Isen apenas se fijaba en las luces que le rodeaban. Lo único que le importaba era su coche, siempre a la vista, siempre a la vuelta de la siguiente esquina. Cuando ella aparcó delante de un restaurante de lujo, él se detuvo unos metros atrás, sin saber qué esperaba encontrar. Dentro del restaurante, la vio sentada en una mesa junto a la ventana, y la visión le revolvió el estómago. Estaba con Damián. Estaban riendo, gesticulando, y la cercanía entre ellos era imposible de ignorar. Isen trató de convencerse de que solo se trataba de una reunión de trabajo, un encuentro entre colegas. Pero las miradas que intercambiaban y la forma en que ella inclinaba su cuerpo hacia él decían otra cosa. Isen se quedó fuera, observando, sintiéndose espectador de su propia vida. No supo cuánto tiempo pasó hasta que vio a los dos levantarse, aún sonrientes, y marcharse juntos. Sofía y Damián se dirigieron al coche de él, hablando en voz baja. Él le abrió la puerta para que subiera, y el gesto caballeroso que antes le había resultado tan familiar a Isen sintió ahora como un golpe directo en el corazón. Sin pensarlo, comenzó a seguirlos de nuevo, manteniendo una distancia prudencial. El viaje era largo, y cada kilómetro parecía alargar el tiempo, poniéndole más ansioso. Cuando el coche se detuvo frente a un discreto hotel, Isen aparcó al otro lado de la carretera. Vio cómo Damián salía primero y se acercaba a Sofía para abrirle la puerta. Ella salió con una sonrisa que Isen conocía bien, pero que ahora le parecía un trueno. Entraron en el hotel sin vacilar. La realidad del momento le golpeó como una avalancha. La mujer que amaba, a la que había jurado proteger y con la que había construido una vida, parecía ahora tan lejana como una extraña. Isen permaneció en el coche, con la mente luchando por procesar lo que estaba ocurriendo. Era como si una parte de él quisiera creer que había una explicación lógica, pero la escena que tenía ante sus ojos dejaba poco lugar a la duda. El dolor era asfixiante, pero había algo más que crecía en su interior, una sombría determinación. Necesitaba pruebas, no solo para enfrentarse a Sofía, sino para tener algo tangible que confirmara lo que temía. Sacó su teléfono móvil y tomó una foto del hotel, con el nombre en neón brillando en la noche como una acusación silenciosa. Esperó, el tiempo pasaba lentamente, hasta que los dos volvieron a salir. El amanecer era frío, y el silencio parecía amplificar cada detalle del momento. Cuando Damián y Sofía abandonaron por fin el hotel, sus manos se tocaron brevemente antes de despedirse. Isen capturó una imagen más, cada clic de su móvil una mezcla de dolor y perverso alivio. Cuando regresó a casa aquella noche, todo parecía diferente. La casa que antes había sido un refugio ahora le parecía pesada, llena de recuerdos que ya no sabía si eran reales o construidos sobre mentiras. Se sentó en el salón, mirando al vacío, intentando decidir qué haría a continuación. Las imágenes de su móvil eran una cruel verdad, pero sabía que aquello no era más que el principio. Sofía llegó a casa poco después, con la misma expresión tranquila de siempre. ¿Qué tal la noche?, preguntó, con una despreocupación que casi hizo reír a Isen con amargura. Tranquila, respondió él, sin apartar los ojos del suelo. El silencio entre ellos aquella noche fue más denso que nunca. Isen sabía que aún no podía enfrentarse a ella. Necesitaba esperar el momento adecuado, cuando no solo pudiera hacer las preguntas, sino también exigir las respuestas que merecía. Y cuando la verdad finalmente saliera a la luz, sabía que lo cambiaría todo.
El silencio de la cena parecía ensordecedor. Isen estaba sentado a la mesa, con los dedos cruzados, mientras Sofía lo observaba con una expresión que mezclaba incomodidad y curiosidad. Él les había pedido que hablaran, con voz firme pero con un tono que ella no había oído en años. Había algo diferente en él, y eso la molestaba más de lo que quería admitir. Entonces, Isen, ¿qué era tan importante que no podía esperar hasta mañana? Sofía rompió el silencio, tratando de sonar casual, pero había un nerviosismo en su tono que no podía ocultar. Levantó los ojos lentamente, dejando que el peso de su mirada la golpeara. Sofía, estoy intentando comprender algo. Algo que no me deja dormir. Su voz era controlada, pero ella podía sentir la tensión subyacente en cada palabra. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella, acomodándose en la silla. Su sonrisa era forzada, un intento de normalizar la conversación. Pero su corazón empezó a acelerarse, anticipando algo que no podía identificar. Isen sacó el móvil del bolsillo y lo colocó sobre la mesa. No abrió las fotos inmediatamente, pero el gesto la hizo tragar saliva. Llevo semanas sintiendo que algo va mal, empezó. Sabes, siempre he confiado en ti. Nunca he cuestionado tus horarios, tus decisiones. Pero ahora, me pregunto si he sido demasiado ingenua. Sofía frunció el ceño, intentando mantener la compostura. Isen, ¿de qué estás hablando? ¿Me estás acusando de algo? Él suspiró profundamente, como si reuniera fuerzas para continuar. Te seguí aquella noche en la fiesta de la empresa, dijo por fin. Cada palabra parecía pesar en el aire. Te vi con Damián. El nombre era como una cuchilla cortante. Ella parpadeó varias veces, tratando de procesar lo que acababa de oír. ¿Damián? Isen, es mi jefe. Tuvimos una reunión informal. Eso no es inusual. ¿Una reunión en un hotel? La pregunta fue hecha con una calma aterradora, pero el dolor en sus ojos era evidente. Sofía se congeló, su mente se aceleró para encontrar una justificación, cualquier cosa que pudiera disipar lo que se estaba formando entre ellos. No lo entiende. ¿Y? Necesitaba hablar de algo importante, y el restaurante estaba lleno. ¿Así que decidiste que una habitación de hotel era el lugar más apropiado? Interrumpió Isen, alzando la voz por primera vez. Volvió a sacar el móvil y abrió las fotos. Las imágenes hablaban por sí solas, ella y Damián entrando juntos en el hotel, riendo, cómplices. ¿A eso le llamas trabajo? Ella miró las fotos, con el rostro pálido. Isen, no es lo que parece. Pero incluso ella sabía que aquellas palabras sonaban vacías, tópicas. Él no respondió, dejando que el silencio llenara el espacio entre ellos. Sofía cerró los ojos un momento, intentando calmar sus pensamientos acelerados. Sabía que mentir ya no serviría de nada. Isen, he cometido un error. Un error terrible. Pero no significa nada. Te quiero, tienes que creerlo. ¿Me quieres? Se rió, pero no había humor en su voz, solo incredulidad. El amor, Sofía, se basa en el respeto, en la confianza. Y tú la has destruido. Empezó a llorar, con los hombros temblorosos. Por favor, Isen, déjame explicarte. Fue un momento de debilidad. Me sentí sola. Estabas tan distante. ¿Distante? Se levantó bruscamente, su silla crujió. ¿Crees que lo que hice fue fácil? Pasar noches y fines de semana trabajando, todo para darte una vida cómoda, para que nunca te faltara de nada. No se trataba de dinero, Isen, gritó ella, perdiendo por fin el control. Se trataba de nosotros. Sentía que no era importante para ti, que estaba desapareciendo. ¿Así que la solución era buscar a otra persona? ¿Engañar a alguien que había dedicado años a construir una vida contigo? La miró con una mezcla de rabia y dolor. Ni siquiera intentaste decirme cómo te sentías. No intentaste salvar lo que teníamos. Ella sollozó, escondiendo la cara entre las manos. Sabía que estaba mal. Lo sabía. Pero, solo fue una vez. Te lo prometo. He terminado. Ya no hay nada entre nosotros.
Isen se quedó quieto, con los ojos fijos en ella. No sabía qué le dolía más, si la traición en sí o el hecho de que, incluso a pesar de todo, una parte de él siguiera queriendo creerla. Volvió a sentarse, pasándose las manos por la cara, exhausto. Hay algo que no me estás contando, ¿verdad? Habló de repente, con la voz más baja pero cargada de determinación. Sofía, mírame. Si quieres tener alguna posibilidad de arreglar esto, sé sincera conmigo. Ella vaciló, las lágrimas se detuvieron por un momento. Isen, ya te lo he contado todo. No, no me lo has contado. Se inclinó hacia adelante, mirándola directamente a los ojos. Te conozco lo suficiente como para saber que hay algo más. Y si me entero por otra persona, será el final definitivo. Sofía respiró hondo, como si estuviera a punto de saltar por un precipicio. Culpa, vergüenza y miedo se mezclaban en su pecho. Pero no dijo nada más, y Isen supo que la verdad seguía oculta, esperando a ser revelada. El silencio volvió a la habitación, denso y sofocante. Sofía se enfrentaba a una elección que lo cambiaría todo, pero de momento se limitó a mirar a Isen, tratando de encontrar una salida a lo que parecía inevitable. Y él, por su parte, sabía que la verdad saldría a la luz, pero no tenía ni idea de cuánto quedaba aún por descubrir. Isen se levantó de la mesa y se acercó a la ventana, con la mirada perdida en la oscuridad del exterior. La casa estaba sumida en un pesado silencio, solo interrumpido por los sollozos graves de Sofía. Se cruzó de brazos, intentando mantener la calma que parecía filtrarse entre sus dedos. Sigo sin entender cómo hemos llegado a esto, Sofía, comenzó, su voz casi un susurro. Éramos, algo sólido. Algo que creía inquebrantable. Ella lo miraba desde la mesa, con las manos temblorosas apretando la servilleta como si eso pudiera impedir que su mente se desmoronara por completo. Isen, sé que he cometido un error imperdonable, pero estoy aquí, dispuesta a hacer lo que haga falta para arreglarlo. Solo dime lo que necesitas. Se giró lentamente para mirarla. Necesito la verdad. Había una firmeza en su voz que no dejaba lugar a dudas. Si hay algo más, algo que aún no me has contado, ahora es el momento. No después, no cuando sea demasiado tarde. Dudó, y ese breve momento de incertidumbre pareció durar una eternidad. Sofía sabía que se enfrentaba a un abismo, pero también sabía que no había otro camino que enfrentarse a él. Damián, él. Hizo una pausa, buscando palabras que pudieran suavizar el impacto, pero ninguna parecía suficiente. Me hizo sentir que volvía a importar. La reacción de Isen fue inmediata. Se rió amargamente, pero no con humor, sino con incredulidad. ¿Importante? Así que mientras yo pasaba noches en vela preguntándome cómo mantener estable nuestra vida, ¿tú buscabas validación en los brazos de otro hombre? No es tan sencillo. Sofía se levantó, ahora con un tono más firme. ¿Crees que todo esto sucedió de la nada? ¿Qué fue una decisión calculada? Me sentí invisible, Isen, invisible en nuestra propia casa. Dio un paso hacia ella, con los ojos fijos en los suyos. ¿Crees que no me di cuenta de lo separados que estábamos? ¿Crees que no sentí la misma soledad? La diferencia es que yo lo intenté, Sofía. Intenté aferrarme a todo, incluso cuando parecía imposible. Ella apartó la mirada y sus lágrimas volvieron a brotar en silencio. Lo sé, susurró. Y por eso estoy aquí, intentando salvar lo que aún tenemos. Isen negó con la cabeza, el cansancio evidente en sus movimientos. ¿Salvar qué? Ya ni siquiera sé qué hay que salvar. El silencio volvió a envolverlos, pero esta vez lo rompió el sonido del móvil de Sofía vibrando sobre la mesa. Miró el aparato y vio el nombre de Damián en la pantalla. Su rostro palideció y trató de ignorarlo, pero Isen ya lo había visto. ¿Te sigue llamando? La pregunta fue hecha en un tono frío, pero el fuego detrás de las palabras era inconfundible. Sofía cogió rápidamente el móvil y pulsó el botón de silencio. No voy a contestar. He terminado con él, Isen. Eso es lo que tú dices, replicó, cruzándose de brazos. Pero, ¿cómo puedo creerte? ¿Cómo puedo confiar en alguien que me ha mentido durante tanto tiempo? Ella respiró hondo, intentando mantener la compostura.
Porque estoy aquí, frente a ti, dispuesta a afrontar todo esto, a afrontar las consecuencias. Si quisiera seguir mintiendo, no habría acudido a ti. Lo habría ocultado todo. Isen dio un paso atrás, como si necesitara distancia para procesarlo todo. Sabía que ella tenía parte de razón, pero eso no lo hacía más fácil. El teléfono vibrando de nuevo fue como un cruel recordatorio de la realidad a la que ahora se enfrentaba. Te lo voy a preguntar una vez más, Sofía, dijo, con una calma que parecía forzada. ¿Hay algo más que no me estás contando? Ella le miró, con los ojos enrojecidos y cansados. No. Ya te lo he contado todo. Guardó silencio un momento, estudiando cada detalle de su expresión. De acuerdo, dijo finalmente, con voz grave. Entonces supongo que ya está. Necesito tiempo para pensar. No sé cómo seguir. Sofía dio un paso hacia él, pero él levantó la mano, pidiéndole que se detuviera. Por favor, ahora no. Ella asintió lentamente, dándose cuenta de que había sobrepasado todos los límites posibles. Isen cogió la chaqueta y las llaves del coche y se marchó sin decir palabra. El sonido de la puerta al cerrarse tras él fue como el último eco de una noche que parecía no tener fin. Sofía se quedó de pie en medio del salón, con el móvil aún en la mano, hasta que volvió a vibrar. Miró la pantalla y el nombre de Damián volvió a parpadear. Esta vez contestó con una voz llena de rabia y desesperación. Deja de llamarme. Ya has hecho bastante daño. Necesitaba hablar contigo, respondió Damián, con voz grave al otro lado de la línea. No terminamos esto como es debido. Sí, lo hicimos, dijo con firmeza. Y ahora estoy intentando salvar mi matrimonio, así que, por favor, déjame en paz. Si de verdad pensaras que puedes salvar algo, no estarías contestando a mi llamada, replicó él, con una seguridad que no hizo sino irritarla más. Colgó sin contestar y tiró el móvil al sofá. Sintiéndose emocionalmente agotada, Sofía se desplomó en el sillón, mirando al vacío, con las lágrimas aún cayendo. Lo que no sabía era que, fuera, Isen había aparcado el coche a unos metros de la casa, incapaz de ir muy lejos. Quería distancia, pero no podía romper completamente el vínculo. Algo en su interior le tiraba hacia atrás, aunque todo pareciera perdido. Apagó el motor y se recostó en el asiento, sumido en sus pensamientos. La imagen de Sofía, su llanto, sus palabras, todo parecía mezclarse en un revoltijo de sentimientos que no sabía cómo ordenar. Sabía que la verdad podía aportar claridad, pero el coste de esa verdad era demasiado alto. Y en el fondo, aún sentía que había algo más, una última pieza que faltaba para completar el rompecabezas. La noche era más fría de lo que Isen había imaginado. Sentado en el coche, con las manos agarrando el volante, no sentía el paso del tiempo. El lejano estruendo de los neumáticos de otros coches resonaba en la distancia, pero en su mente todo se centraba en Sofía. Sus palabras seguían resonando, mezcladas con sus propias preguntas. Había salido de casa en busca de claridad, pero lo único que sentía era un vacío cada vez mayor. Finalmente decidió volver a casa. No porque hubiera encontrado una respuesta, sino porque sabía que una ausencia prolongada no aportaría soluciones. Cuando entró, el silencio era casi palpable. Las luces estaban apagadas, salvo la lámpara del salón. Sofía estaba sentada en el sofá, acurrucada, como si el peso de la conversación anterior aún la retuviera allí. Levantó la vista cuando le oyó entrar, pero no dijo nada. Isen dejó caer las llaves sobre la mesa y se quedó quieto un momento, observándola. Había algo en la forma en que estaba sentada, algo más que tristeza, parecía que se estaba preparando para algo más grande. No podía ir lejos, dijo, con voz baja y ronca. No podía dejarlo así. Sofía se enderezó en el sofá, respirando hondo antes de contestar. Isen, no sé qué decir para que sea menos doloroso. Quizá porque no hay nada que se pueda decir, replicó él, acercándose lentamente y sentándose en el sillón opuesto. Pero tenías razón en una cosa, sea lo que pasó entre nosotros, no sucedió de repente. Es solo que, eso no lo hace más fácil. Ella asintió, con los ojos fijos en el suelo. El silencio que siguió se sintió como un campo minado, cada palabra que podía decirse suponía un riesgo de que todo estallara.
Isen finalmente decidió romper el silencio. Dijiste que no había nada más. Que ya estaba todo dicho, comenzó, pero hay algo que sigue sin tener sentido, Sofía. Te conozco. Sé cuando se oculta algo. Ella suspiró, el peso de sus palabras presionando sus hombros. Isen, yo. Las palabras se le atascaron en la garganta. Sabía que tenía que ser sincera, pero el miedo a las consecuencias la paralizaba. Por favor, Sofía, insistió él. Si queda algo entre nosotros que merezca la pena salvar, tiene que empezar por la verdad. Ella se levantó y se acercó a la ventana, donde permaneció un momento en silencio. Finalmente, se volvió hacia él, con los ojos llenos de lágrimas. Damián, no era solo mi jefe, Isen. Era más que eso. Isen frunció el ceño, intentando comprender. ¿Qué quieres decir? Sofía cerró los ojos, con lágrimas en los ojos. Él sabía cosas de mí. Cosas que nunca quise que supiera. Cosas como que, Sofía. Se levantó, la tensión en su voz crecía. ¿Qué sabía el que tú no podías contarme? Ella dudó, pero sabía que no había vuelta atrás. Le conocía de antes. Antes de nosotros. Él y yo teníamos una relación. Y cuando apareció en la agencia, todo volvió. Los recuerdos, los errores. Isen se quedó quieto, como si le hubieran dado un golpe. ¿Lo sabías todo este tiempo? ¿Que era alguien de tu pasado? ¿Y no me lo dijiste? Tenía miedo, admitió ella, con los brazos cruzados como si tratara de protegerse. Miedo de que cambiara la forma en que me ves. Miedo de que no fueras capaz de soportarlo. ¿Me tomas el pelo? Sacudió la cabeza con incredulidad. Te preocupaba lo que yo pensara, pero no el hecho de que estuvieras trabajando con alguien con quien tenías un pasado. Pensé que podría mantener eso separado, dijo ella, su voz casi inaudible. Pero entonces las cosas empezaron a descontrolarse. Isen sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. La traición de Sofía ya era bastante dolorosa, pero saber que había una historia, una conexión previa que ella nunca había mencionado, lo hacía aún más difícil de procesar. Me mentiste desde el principio, dijo finalmente, con la voz temblorosa. No fue solo la traición, Sofía. Fue el hecho de que construyeras un castillo de secretos y esperaras que viviera en él sin cuestionarlo. Ella dio un paso hacia él, pero él retrocedió. Isen, por favor. No intento justificar lo que hice. Sé que me equivoqué. Pero nunca dejé de amarte. ¿Amor? Se rió, una risa amarga que llenó la habitación. ¿Qué quieres decir con amor, Sofía? Porque para mí, el amor es honestidad. Es compañerismo. Eso no es lo que teníamos. Bajó la cabeza, derrotada. Sé que quizás sea demasiado tarde, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea para arreglarlo. Isen la miró, con los ojos llenos de un dolor que parecía infinito. No sé si se puede arreglar, Sofía. No entiendes lo que has destruido. Volvió a coger las llaves y se dirigió hacia la puerta. Necesito tiempo. Necesito pensar. Y esta vez, no sé cuándo, o si, volveré. La puerta se cerró tras él, dejando a Sofía sola en el silencio de la casa. Cayó de rodillas, llorando, sintiéndose perdida en el peso de sus propias decisiones. Y mientras lloraba, una cosa quedó clara, aunque hubiera una posibilidad de reconciliación, nunca sería capaz de borrar las marcas que les habían dejado a ambos. Los días siguientes a la marcha de Isen estuvieron marcados por un silencio ensordecedor en la casa. Sofía vagaba por las habitaciones como una sombra, lidiando con su ausencia y con el eco de las palabras pronunciadas. Cada rincón de la casa parecía albergar un pedazo de su historia, ahora hecha añicos. Sabía que no podía culparlo por necesitar distancia, pero eso no hacía que la soledad fuera más fácil de soportar. Isen, por su parte, se había alojado en un sencillo hotel, lejos de la casa donde todo parecía recordarle lo que había perdido. Pasaba los días trabajando, intentando mantener la mente ocupada, pero las noches eran implacables.
Revivía los momentos del descubrimiento, el dolor de las revelaciones, y se preguntaba si alguna vez sería capaz de mirar a Sofía sin sentir la traición como una herida abierta. Fue durante una de esas tardes, mientras hojeaba las fotos de su móvil, cuando algo le llamó la atención. Había tomado esas fotos para enfrentarse a ella, pero ahora parecían tener un peso diferente. En una de las fotos, Damián y Sofía estaban lo bastante cerca como para parecer una pareja, pero su mirada tenía algo calculado, casi depredador. Isen amplió la imagen, dándose cuenta por primera vez de la sensación de control que Damián parecía ejercer. No podía precisar exactamente por qué, pero plantó una semilla de duda. A la mañana siguiente, aún preocupado, Isen tomó una decisión. Fue a la agencia donde trabajaba Sofía y pidió hablar con Damián. Cuando llegó a la oficina, le recibió un hombre que parecía haberse quedado sorprendido por su visita. Isen, ¿verdad?, dijo Damián, con una sonrisa fría y un tono de falsa cordialidad. Sofía no mencionó que venías. Eso es porque no lo sabe, respondió Isen, sentándose sin esperar invitación. Necesito hablar contigo. De hombre a hombre. Damián se inclinó ligeramente, cruzando los brazos, como si evaluara lo que iba a venir. Por supuesto. ¿Qué puedo hacer por ti? Isen fue directo. ¿Qué querías realmente con Sofía? ¿Era solo una aventura, o había algo más? Damián levantó las cejas, fingiendo sorpresa. No sé qué insinúas, pero no creo que sea apropiado que hablemos de asuntos personales en mi lugar de trabajo. Ahórrate la formalidad, espetó Isen. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Manipulaste la situación, y ahora estoy aquí para entender por qué. Damián se rió, pero se le notaba el nerviosismo en los ojos. ¿Manipulado? Eso es ridículo. Sofía tomó sus propias decisiones, igual que tú tomaste las tuyas al descuidar tu matrimonio. Las palabras golpearon a Isen, pero no se echó atrás. Sabías de nuestro matrimonio. Sabías de nuestra historia. Y aún así elegiste formar parte de ella. ¿Qué te da eso? ¿Una sensación de poder? Damián perdió la sonrisa, inclinándose hacia adelante. ¿Crees que es tan sencillo? ¿Que el mundo gira en torno a tu sufrimiento? Tú no estabas allí, Isen. ¿No viste cómo se sentía? Isen se levantó, con los puños apretados, pero antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirse, dio un paso atrás. Tienes razón. Yo no estaba allí. Pero ahora sé quién eres. Salió del despacho, dejando a Damián solo con su fachada aparentemente intacta. Sin embargo, las palabras de Isen también habían sembrado algo en él, la sensación de que su superioridad había sido desafiada. Mientras tanto, Sofía, desesperada por encontrar alguna forma de redención, empezó a escribir una carta a Isen. Sabía que las palabras nunca serían suficientes para reparar el daño, pero sentía que le debía una explicación completa, algo que pudiera aportar claridad, si no para él, al menos para ella misma. La carta fue más difícil de escribir de lo que había imaginado. Cada línea era un doloroso recordatorio de las decisiones que había tomado. Cuando por fin la terminó, decidió entregársela en persona. Fue al hotel donde sabía que se alojaba Isen. Él la recibió en el vestíbulo, claramente sorprendido de verla allí. No he venido a discutir, dijo Sofía, entregándole el sobre. Solo quería que leyeras esto. Y si quieres, luego hablamos. Isen cogió el sobre, dudó un momento antes de asentir. Ella se marchó sin decir nada más, dejándolo solo mirando las páginas que tenía en las manos. Volvió a su habitación, abrió el sobre y empezó a leer. La carta no era una excusa. Era un relato sincero y doloroso de sus fallos, sus inseguridades y las decisiones que había tomado. Escribía sobre Damián, sobre el peso de reencontrarse con él y sobre cómo se había dejado llevar por una necesidad que nunca había tenido el valor de admitir. Pero había algo más. En las últimas líneas, reveló algo que Isen no esperaba: Damián había utilizado el conocimiento de su pasado para chantajearla emocionalmente. Sabía que ella era vulnerable y lo utilizó para crear una conexión que, en el fondo, Sofía nunca quiso. La revelación sacudió a Isen hasta la médula.
no porque excusara las acciones de Sofía, sino porque mostraba una capa de manipulación de la que no se había dado cuenta antes. Terminó de leer, agotado. En el fondo, sabía que la información no borraría el dolor, pero cambiaría su perspectiva. Tenía que enfrentarse no solo a Sofía, sino también a sus propias emociones. A la mañana siguiente, la encontró en un parque, donde habían acordado encontrarse. Sofía estaba sentada en un banco, esperando, con una expresión de evidente ansiedad. Cuando Isen se acercó, ella se levantó de inmediato. He leído la carta, empezó él, mirándola directamente a los ojos. Y necesito decirte algo. Me hiciste daño de un modo que ni siquiera puedo describir. Pero lo que pasaste con Damián, tampoco es justo. Ella empezó a llorar, pero él continuó. No sé si podemos arreglar esto. No sé si quiero. Pero lo que sí sé es que necesitas reconstruirte. Por ti. Sofía asintió, sabiendo que no había nada más que decir. Isen dio un paso atrás, respiró hondo y echó a andar, dejándola allí. No era el final que ella quería, pero era el final que necesitaban. Al final, Isen encontró la manera de seguir adelante, reconstruyendo su vida lejos de las sombras del pasado. Sofía, por su parte, empezó a buscar ayuda, enfrentándose a los fantasmas que la habían llevado hasta ese punto. Y Damián, enfrentado a la agencia después de que Isen destapara sus manipulaciones, vio cómo su carrera se desmoronaba. Historias como estas muestran cómo las decisiones pueden devastar vidas. Si has llegado hasta aquí, deja un comentario sobre qué te ha parecido esta historia. Suscríbete al canal para conocer más historias impactantes. Recuerda, aquí no apoyamos ningún tipo de traición. La traición destruye la confianza, las familias y las vidas. Hasta la próxima historia.